Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga. El tema de hoy, hermanos, es ¿somos hijos de Dios verdaderos? Y es una pregunta. Y está basado en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Quiero que vayamos ahí. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Acompáñenme, hermanos, y hagamos una oración. Pongamos en manos de Dios. Oremos. Señor y Padre Santo, Señor Todopoderoso, Creador de todas las cosas, la honra y la gloria sea por siempre para usted. Alabado y bendito sea. Hoy en esta tarde nos ponemos en sus manos agradecidos por todo lo que usted es, por la plenitud que tenemos, Señor. No solo que usted nos bendice en todas nuestras necesidades materiales, sino que también tenemos plenitud en lo espiritual. Gracias a usted, Padre Santo. Nos ponemos en sus manos en esta tarde y pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a estar, Padre Santo, aquí hablando de su palabra y escuchándola. Alabado y bendito sea. Gracias por todo. Le pedimos que bendiga a nuestras familias, que bendiga nuestros trabajos, que bendiga nuestro entrar y nuestro salir, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bien, una vez más, el tema, somos hijos de Dios verdaderos. Y el pasaje bíblico que leímos fue 1 Juan, capítulo 3, versículo 10. De acuerdo al versículo que leímos, hermanos, solamente tenemos dos opciones en nuestra vida. Una, somos hijos de Dios, y dos, o somos hijos del diablo. No hay punto intermedio, no podemos ser neutros, o somos de uno o somos del otro. Las personas regularmente no piensan en esto, y cuando se piensa en esto, la mayoría cree que pertenece o está al lado de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso no nos enseña la Biblia. Una persona, si no participa activamente en las actividades de la iglesia, o si participa, pero no lo hace de una manera real, de una manera verdadera para Dios, entonces está participando con el enemigo. Aun cuando no lo piense o no esté pensando hacerlo, o cuando no sea su intención, está participando de esto. Dentro de la iglesia, hermanos, dentro de las congregaciones, hay personas que, a pesar de que vienen a alabar a Dios, no son hijos de Dios. Y eso lo vemos constantemente en los noticieros. Cuando vemos que detienen a alguna persona religiosa porque cometió alguno o varios delitos. Pero esto no es nuevo, hermanos. La religiosidad ha existido por mucho tiempo, desde que anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Recuerden que el pueblo judío era un pueblo sumamente religioso. Era un pueblo que era celoso de su ley y era celoso de sus costumbres. No permitían que ningún otro pueblo participara con ellos. Y se consideraban que eran los únicos que tenían una relación espiritual con el Dios verdadero, porque eran el pueblo escogido por Dios, eran el pueblo santo. Y también creían que por el hecho de ser descendencia de Abraham, ellos tenían asegurado un lugar en el reino de los cielos. Pero la realidad es que ser religioso, que creer algunas cosas, eso no nos justifica o no nos hace realmente hijos de Dios. Porque esto pensaba el pueblo judío.
pero estaban equivocados doctrinalmente. Quiero que me acompañen y vayamos a Juan capítulo 8, versículos del 41 al 47. Juan capítulo 8, versículo 41 al 47. Juan 8, versículo 41 al 47. Dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando leemos el diálogo hermanos, entre nuestro Señor Jesucristo y estos judíos, podemos ver dos puntos importantes. Uno, que no lo estaban reconociendo a Él, que lo estaban negando, no estaban reconociendo la verdad de Dios. Dos, que ellos estaban en la mentira, creían la mentira de Satanás. Cristo les hablaba y les estaba diciendo la verdad, pero aún y sin embargo ellos querían matar, y al final de cuentas fueron quienes lo mataron y demostraron que hacían las obras de quien es su padre, las obras de Satanás. En estos tiempos, hermanos, es exactamente igual. Cuando nosotros vamos allá afuera y les hablamos a las personas de nuestro Señor Jesucristo, les hablamos del Evangelio de Salvación, ellos no lo reciben la mayoría. No les interesa, lo rechazan. La verdad de Dios la rechazan, porque no nos rechazan a nosotros. A quien rechazan es a Jesucristo mismo. De igual forma, hermanos, ¿cuántas personas hoy en día creen la mentira de Satanás? ¿Cuántas personas están en el engaño, en la mentira? Hoy en estos tiempos, ¿cuántas personas vemos que adoran a la Santa Muerte? Y con esto, ellos creen que le están rindiendo culto a Dios, porque están engañados, están en la mentira. ¿Alguien podrá rendirle culto a la verdad y rendirle culto a la mentira? No se puede, porque Dios no es parte de una mentira. Dios es solamente verdad. Es imposible que podamos servir a la mentira y podamos servir a Dios. No nos engañemos, hermanos. Estas personas están en la mentira de Satanás. Están engañados. Hermanos, un hijo de Dios verdadero es aquel que conoce y cree la verdad, pero que la lleva a la práctica, que la hace, que la vive. Porque ¿cuántas personas no conocen la verdad, pero no la practican, no la obedecen? Nosotros no solamente tenemos que predicar la verdad, sino practicarla también, llevarla a los hechos. No solamente venir aquí a la iglesia y reunirnos y escuchar la palabra, sino obedecerla, ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Porque esto
es lo que le agrada a Dios. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestros hechos. Con nuestros hechos, con nuestras acciones, vamos a demostrar si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8 dice lo siguiente. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan sabía, hermanos, perfectamente que la manera de ser y la manera de vivir de estas personas no podían alegar de ninguna forma que eran hijos de Dios. Y también sabía que aún se los sumergiera en agua, si los bautizaba, esto no iba a cambiar absolutamente nada, porque ellos tenían que arrepentirse verdaderamente de corazón, tenían que cambiar su actitud en la vida y obedecer realmente la palabra de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen los mandamientos de Dios. Y los hijos del diablo obedecen los mandamientos del diablo. En Mateo capítulo 7, acompáñenme ahí. Mateo capítulo 7. Versículo 16 al 20. Mateo 7, versículo 16 al 20, dice lo siguiente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice nuestro Señor Jesucristo que un árbol bueno no puede dar frutos malos, y que un árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Nosotros, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, no es porque nosotros lo digamos, sino porque cuando vamos allá afuera, cuando estamos con todas las demás personas, nosotros lo demostramos por nuestra manera de pensar y por nuestra manera de actuar, por cómo nos conducimos en esta vida, por las decisiones y las acciones que tomamos cada día, cada momento. Tenemos que demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Muchas personas tal vez nos digan: tú fuiste esto o tú fuiste aquello en nuestro pasado. Pero eso no nos debe de preocupar a nosotros los creyentes. Porque cuando decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo y nos bautizamos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora andamos en nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Y no porque solamente lo digamos,
sino porque verdaderamente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que hacer su voluntad. Siempre, hermanos. Tal vez para algunas personas sea difícil pensar que siempre deben de hacer la voluntad de Dios y consideren que sea algo duro, que sea algo difícil. Pero les voy a dar un consejo muy sencillo y muy práctico. No piense por el día de mañana, o el día del pasado, o en 3 meses, o en 1 año, o en el futuro. Olvídese completamente de eso. Solamente piense por el día de hoy. Solo por el día de hoy. Y cualquier decisión, cualquier acción que usted haga, por chica o por grande que sea, entréguesela a Dios y sométase a su voluntad. Solamente por el día de hoy. Un día a la vez. El presente, el día que estamos viviendo. Y si usted despierta el día de mañana, haga exactamente lo mismo. Un día a la vez. El día en el que estamos viviendo. Hay un dicho que dice que hay 2 días que no existen, que es el día de ayer y el día de mañana. Y eso es una realidad, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, no de vez en cuando, sino que lo debemos de hacer todo el tiempo. Si nosotros hacemos este ejemplo práctico y sencillo, nosotros vamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Verdaderamente hijos de Dios, haciendo su voluntad todo el tiempo, no de vez en cuando, o no algunas veces. En esto debemos de meditar, hermanos. ¿Qué somos? ¿Hijos de Dios o somos hijos del diablo? Nuestros actos nos van a determinar, porque lo que nosotros hagamos en esta vida, en este mundo, va a determinar con quién pasemos nuestra eternidad, ya sea con Dios para salvación o ya sea con el diablo para perdición. Pero ahora es el tiempo, y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de meditar. Nosotros somos hijos de Dios verdaderamente, no porque solamente lo digamos, sino porque vivimos verdaderamente una vida en Cristo Jesús. Quiero que me acompañen, hermanos, a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 19-20. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios de someternos a su voluntad todo el tiempo, hermano. No algunas veces o de vez en cuando. Porque si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, aún en contra de la voluntad de Dios, allá afuera la mayoría de las personas hacen exactamente lo mismo, lo que ellos quieren. Pero ¿quién es su Padre Celestial?
a quien siguen. Hermanos, nosotros vamos a ser juzgados por Dios por nuestros actos. No vamos a ser juzgados por lo que pensamos que debemos hacer, o por lo que decimos que debemos hacer, o por lo que sabemos que debemos hacer, o por lo que debíamos de hacer. Vamos a ser juzgados por lo que hacemos, por lo que nosotros hacemos. Vamos a determinar con quién vamos a estar en la eternidad, ya sea con Dios, perdón, o con el enemigo. Dios, hermanos, reconoce a sus hijos no por su color de piel, no por su raza, no por el país de donde es, no por el lugar del mundo donde vive, no por su estatus social o por su estatus económico. Dios reconoce a sus hijos por sus actos, por los actos que hacen. Un hijo de Dios poniendo en obra, en acción, lo que Dios ha establecido. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y nosotros somos verdaderos hijos de Dios, no solamente cuando lo decimos, sino cuando en verdad vivimos una vida como hijos de Dios. Y eso, hermanos, todos lo sabemos. Y la palabra de Dios nos exhorta. ¿Qué es lo que hacemos cada uno? ¿Qué es lo que no hacemos? A veces hacemos la voluntad de Dios de vez en cuando o todo el tiempo. La exhortación que nos da Dios es que nos sometamos a su voluntad. Y Dios es amor, hermanos, porque lo que Él nos tiene es algo grandioso, es algo maravilloso, de que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a tener el privilegio de estar eternamente con Él. Pero en este tiempo, Dios nos exhorta porque corremos el peligro de que podamos perder esa salvación, de que podamos ser engañados, de que hagamos lo que nosotros queremos y entonces no nos va a poder recibir, porque no vamos a pertenecer a Él, vamos a pertenecer al diablo. Por fuerte que se escuche, hermanos, esta es la realidad de nosotros. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay punto intermedio. No podemos ser neutros. O somos de uno o somos de otro. Y eso está en manos de cada uno de nosotros. Dios es amor y nos exhorta porque hoy, en este día, tenemos oportunidad. Porque si estamos obrando mal, es tiempo de que otra vez hagamos otra vez el camino hacia lo correcto. Todos nos podemos equivocar, todos somos humanos y la palabra de Dios nos exhorta a todos. Así es que, hermanos, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca hacer a nosotros lo que debemos. Que Dios los bendiga. Amén.